¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Los saludo desde México. Tenemos un invitado muy especial hoy desde Washington. Él es Alberto Alejandre, quien es egresado de la maestría en políticas públicas de la Universidad Georgetown. También él digitalizó el archivo de Iturbide en la Universidad Católica de América en Washington. ¿Cómo estás, estimado Alberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl. Muchísimo gusto en saludarlos a ti y a tu audiencia. Sé que eres un experto en la vida de Iturbide y pues hoy es un día muy importante para hablar de él porque hoy celebramos el natalicio de este personaje tan polémico. Para algunos es el real, el verdadero padre de la patria, padre de México en lugar de el cura Hidalgo, pero también otras personas lo rechazan porque dicen que pues fue un traidor de todo el mundo y que pues traicionó tanto a los insurgentes como a la corona, o más bien al revés, primero a la corona y luego a los insurgentes, con tal de él ser nombrado a través del Congreso como emperador de México. Y a algunos les gusta como esta idea de grandeza, ¿no? De que México haya sido un imperio y que hayamos tenido este emperador, pero vamos a empezar por el principio. Te preguntaría directamente, ¿puede tomarse Iturbide como el verdadero padre de la patria? Absolutamente. Iturbide es el verdadero padre de la patria y a veces me vuelvo muy apasionado en el tema porque sí conozco la historia y para empezar, lo más importante que le quiero decir a tu público es Hidalgo nunca quiso separarse de España. Es una mentira. Nunca quiso separarse de España. Es impresionante que en la educación oficialista de México le enseñan a los niños que Hidalgo quería separarse de España, pero gritó viva Fernando VII. Pues ¿cómo y dónde? Hidalgo lo que protestaba era la ocupación francesa del Imperio Español, de España pues, y la usurpación de del puesto del virrey, porque de hecho en la Ciudad de México depusieron al virrey y pusieron uno espurio. Ese es el mal gobierno al que Hidalgo se refiere. No está hablando de España, por Dios, si el rey Fernando VII es prisionero de Napoleón y en México, la Ciudad de México, el verdadero virrey es depuesto y ponen a otro. Ese es el mal gobierno que se quejaba y viene de un debate. De hecho, Guadalupe Jiménez Codinac, una gran historiadora de México, habla de este tema. Estaban luchando por tener el derecho de juntas, sus juntas de notables o juntas de nobles, para poder autogobernarse, dado que el rey estaba ausente, el rey legítimo, ¿no? Pues en España, Napoleón Bonaparte puso a su hermano, José Bonaparte, que le decían el Pepe Botellas, como ese también otro rey espurio. Ese es el mal gobierno a que se refería Hidalgo, que en sí quería ya separarse de España, o por lo menos tener más independencia, entendiéndose a lo mejor hoy como un mancomunado hispánico, hubiera sido pues Morelos, ¿no? Pero quien logra la independencia, quien nos da la bandera, quien tiene un plan bien que nos lleva a la independencia es Agustín de Iturbide. Él escribió el plan de Iguala. El original está aquí en Washington, cosa que los historiadores en México no le han dado su importancia. Al documento sí, pero el documento físico como tal no, que es lo que yo escribí también sobre eso. Eso fue lo que yo escribí para mi ingreso a la Academia Nacional de Historia y Geografía. Entonces, Iturbide es el padre de la patria. Él, incluso los colores de la bandera, él los dio, ¿no? Blanco, la religión católica; rojo, la independencia; y verde, la unión entre los mexicanos. Él le da el nombre a México, Imperio Mexicano, en el artículo 11 de dicho plan de Iguala. Entonces, él es el padre de la patria y hoy conmemoramos 201 años desde que Iturbide entra triunfalmente a la Ciudad de México, en el que el ejército trigarante, el ejército de las tres garantías, el verdadero ejército independentista, toma la Ciudad de México, y mañana, 28 de septiembre, es cuando se firma el acta de independencia del Imperio Mexicano. Bueno, esa es la fecha. El doctor Jaime del Arenal dice que en realidad se firmó el 2 de octubre. Pero bueno, mañana es el día en el que se declara, pues, por así decirlo, la independencia del Imperio Mexicano. Sí, ahora dime, ¿por qué entonces en la historia oficial queda la idea de que el cura Hidalgo es el verdadero padre de la patria? ¿A qué se debe este? Porque ya no querían a Iturbide. Iturbide representa tres cosas que los liberales del siglo XIX odiaban. Era católico, era monarquía y él era el monarca. Entonces México nació una monarquía constitucional
Entonces, ahora sí, como decimos, el triple pecado de Iturbide, ¿no? Fue emperador católico bueno, pues él era monárquico, ¿no? Él era monárquico. Por eso al deshacerse de Iturbide, la historia oficialista de México, tienen que encontrar un nuevo héroe. ¿Y con quién se van? Con Hidalgo, ¿no? Con Hidalgo, ¿por qué? Porque pues híjole, pues este ya no va a nuestros fines liberales republicanos y pues vamos con Hidalgo y ese se vuelve el padre de la patria, aunque repito, Hidalgo ni siquiera quería separarse de España, ¿no? Cosa más mentirosa. Y por cierto, Hidalgo escribe ya cerca de su muerte, estaba arrepentido por los abusos y los excesos de su movimiento. Así es. Bueno, en cuanto a la figura de Iturbide, hay gente que inclusive le rinde como una suerte de culto, ¿no? Está muy de moda, hay un resurgimiento, un revival, vamos a decirlo así, de este. Claro, ¿Cómo claro, se justifica esta revaloración de Iturbide al grado de ponerlo por encima de todos los demás personajes que participaron en la independencia o no se justifica? sí se justifica. De hecho, Iturbide, monumentos a él deberían estar por todo México. Yo no sé este monumento que le tienen a Juárez. Por cierto, la gente que ya podemos hablar libremente de este hombre que fue para mí uno de los seres más pésimos de la historia mexicana. Ese monumento de Juárez deberíamos de tumbarlo y ahí deberíamos de poner a Iturbide. México es de los pocos países que deshonran al padre de la patria. Y no solamente eso, cometimos parricidio cuando se ejecutó a Iturbide. Claro que se justifica. Imagínense los estadounidenses hablando mal de George Washington o los colombianos, venezolanos, ecuatorianos y panameños hablando mal de Simón Bolívar, ¿no? Pero en México lo hemos hecho. A lo mejor por eso estamos incluso hasta un poco salados, porque el padre de nuestra patria lo hemos deshonrado y nos hemos permitido que fue el PRI. En realidad fue el PRI en 1921 que empieza esta campaña tan atroz e injusta contra Iturbide, y porque Iturbide todavía era respetado hasta Pero 1921. ya había PRI en 1921 o era PNR. Era el PNR, pues. Bueno, pues sí, era el PNR, pero no sé cuánta gente sepa de los cambios de nombre que tuvo el partido, pero efectivamente sí, era el PNR. Pero bueno, digo PRI porque eso es lo que hoy conocemos, ¿no? Fundado, ya sabemos, por Marco. Calles. Sí, Plutarco Elías Calles. Entonces se quita y es una tragedia, ¿no? Hay una foto de Juárez cuando estaba siendo velado y en el fondo está el retrato de Iturbide. Entonces, es una cuestión política. Mira, es anticatólico, es antimonárquico, es un régimen que ataca a un hombre y como siempre, ¿no? Los ignorantes critican la historia completamente anacrónicamente, ¿no? Y entonces Iturbide es ese hombre que no sé por qué no lo quiero, pero fue emperador y somos república. Mucha gente le llama al emperador espurio. Yo respondo a esa gente, la República Mexicana es espuria. La República Mexicana es un invento del plan de Casamata en contra de Iturbide, porque por traición al emperador, por su fama, por el amor que le tenían, por el protagonismo que hasta el día de hoy es tan común entre los políticos, por eso van contra Iturbide. La República Mexicana en gran parte se declara por traición al padre de la patria, no por convicciones republicanas. Lo podemos ver, ¿qué republicano puede ser un país que comete leyes antijurídicas? Yo le quiero decir a tu público, si en el 2021 no sabemos ser república, ¿ustedes creen cuánto menos debimos haberlo sabido en 1822? En 1823, cuando se declara el plan de Casamata, o basta ver las leyes antijurídicas que declara el gobierno liberal de Juárez. Lean las leyes que promulga, las leyes de reforma, lo que surge vaya, es completamente ridículo, ¿no? Atentando Ahora, contra los Alberto, derechos básicos. estas personas Perdón, estas personas que en el presente reivindican la figura de Iturbide, inclusive que la toman como el principal ícono y que inclusive le rinden honores, hacen guardia de honor en bueno, en donde está están sus restos, en fin. O sea, esta gente tiene también, no de forma tan velada, sino en cierta forma explícita, una idea de que México debería de volver a reconstruir la monarquía. O sea, hay una aspiración
a que vuelva a haber un imperio, a que México sea un imperio en estas personas. Es decir, están escogiendo a Iturbide como una forma de, Como estandarte. exactamente, pero de la reconstrucción de un imperio. Es decir, rechazan que México sea una república que siga siendo o que aspire a ser una república en forma plena y quieren reconstruir un régimen diferente. Esta es la idea que subyace en estas personas que tienen Por ideas. supuesto, ¿Sí? por supuesto. Y mira, claro, hay gente que, mira, yo conozco mucha gente muy republicana, cree en el Estado de Derecho, cree en la República como la forma correcta de gobierno de México, aunque todos estarían de acuerdo que está muy mal empleada, muy mal ejercida, pero quieren reconocer que Iturbide sigue siendo el padre de la patria, ¿no? Es que los liberales del siglo XIX no podían, y el el PNR no podían sacarse de la cabeza que no podían dividir, de ser la distinción, sí fue el emperador, por cierto, Iturbide es el primer jefe de Estado, el primer jefe de Estado del México independiente, y el hecho de que es el padre de la patria, que consuma nuestra independencia, como no pueden intelectualmente separar las dos cosas, lo tumban y lo vituperan. Los movimientos monárquicos en México son muy interesantes. Tuvimos dos monarquías, ¿no? Maximiliano y Carlota, y hay que ver por qué. O sea, mucha gente dice, qué ridículo que vino Maximiliano. No, lo ridículo era lo que precede a Maximiliano, ¿no? Que en 40 años de gobierno independiente, México tuvo como 19 gobiernos, inestabilidad política, pobreza. O sea, la verdad es que la independencia fue horrible para México. Entonces, lo que hizo Iturbide nos dejó un gran imperio, una extensión territorial enorme que fuimos perdiendo poco a poco como república. Pero estuvo como emperador realmente menos de un año, si no mal recuerdo, de mayo a marzo, Correcto. y además que no le fue muy bien realmente, ¿no? No, no, por supuesto que no. Vuelvo y repito, el protagonismo y bueno, en fin, como todas las independencias de Latinoamérica, muy espurias y mal formadas. Pero déjame decirte, lo que es correcto, Iturbide solo gobierna por 10 meses. No hay dinero, no hay dinero. Y de hecho, los gobiernos republicanos que siguen, claro que tenían dinero, pues sacaron préstamos, ¿no? Iturbide no pide préstamos. Pero si tú ves el territorio que nos deja, o sea, nos deja en cuanto cae el imperio, perdemos a Centroamérica, lo que hoy llamamos a Centroamérica, que en aquel momento era el reino de la Guatemala. Y ellos por su lado empezaron a pelear y formaron 5 o 6 países, ¿no? Pero el territorio que él nos otorga, nos da, o sea, independiza de España y nos da a nosotros, incluso nuestro nombre mexicano, como dice Iturbide, es tu trabajo, es el trabajo de ustedes, este es su trabajo de ustedes, forjar este país. Y lo primero que nos dedicamos fue a pelear. Pero él logra esta independencia para nosotros. Oye, Y Alberto, yo, pero por favor, el hecho de que los que admiran a Iturbide en el presente quieran reconstruir o aspiren a que México vuelva a ser una monarquía, ¿no es esto un poco ridículo en pleno siglo XXI? Con todo respeto. con todo respeto, más ridículo es tener una república que no funciona como tal y que no conoce ni el Estado de Derecho, ni el orden, ni la seguridad, ni la prosperidad económica igual para todos. Entonces Para mí eso es lo más ridículo. habría que apostarle a una monarquía, según tu No opinión. estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso, pero yo quisiera que me pregunte tu audiencia, la república no es necesariamente la solución. A lo mejor tampoco lo sea bueno, pues una o dos, o es monarquía o es república, ¿verdad? Pero pensar que es ridículo, pues yo me acabo de agarrar con alguien que me dijo esto. ¿Qué es más ridículo? ¿La República de Congo, la República de México o el Reino de Dinamarca y el Reino Unido? ¿Qué es más ridículo? ¿Decir que eres una república y no comportarte como tal? O sea, tener una república que no sabe, donde tenemos representantes de gobierno que no saben respetar la Constitución. Vaya, digo, a los ingleses les funciona muy bien ser monarquía, a los daneses, a los belgas, a los del País Bajo, Pero ahí, a pero los Alberto, la suecos. comparación es un poco salvaje porque en esos países resulta que hay una tradición milenaria de reinados y en México no. Aquí, ¿quién te gustaría de rey? Por ejemplo, los hijos de López Obrador. No, para eso hay una familia legítima. Dices tú que hay una tradición milenaria en esos países. Pues yo te pregunto a ti, ¿acaso los indígenas eran republicanos?
Pero Los aquí, indígenas eran monárquicos y pero también lo eran los sí, pero españoles. claro, pero aquí te gustaría, o sea, vamos a suponer que la Mira, postura de una monarquía. te voy a decir algo, en los últimos 1000 años de la historia de ¿A Mesoamérica o quién pondríamos México, como monarca en México, no? pues hay familias, claro, hay que ver, hay que leer el Tratado de Córdoba, lean el Tratado de Córdoba, lean la ley de sucesión del primer imperio mexicano y lean la ley de sucesión del segundo imperio. Ahí está su respuesta. La idea es traer un monarca ya hecho, pero dices tú que allá hay tradiciones milenarias monárquicas, también las hay en México. Los aztecas no eran una república, O ni sea, los ¿te gustaría que, tlaxcaltecas. entonces o sea, estaría bien que No, pusiéramos a los descendientes de Cuauhtémoc o de yo no como estoy, rey de todo yo no México? estoy abogando por la monarquía. Lo que estoy diciendo no es ridículo. Y en los últimos 1000 años de la existencia nuestra, no hemos pasado 200 años en república todavía. No hemos ni cumplido 200 años como república. Digamos que es Y perfectible la república, pero ya aspirar a poner a los hijos de pues ya pasaron Moctezuma casi dos o de siglos. Yo sigo Cuauhtémoc, esperando. bueno, pues sí, yo también, pero aspirar a poner a los hijos de Cuauhtémoc o aspirar a poner a los hijos de Moctezuma como reyes legítimos de todo el país es una locura, ¿no? O sea, fuera quien fuera, sería algo No sé. totalmente inaceptable y creo que no. Pero a mí me preocupa, te voy a decir honestamente, A mí, yo te voy a decir algo. me preocupa Locura que la gente, inaceptable, no sé. me preocupa que la gente que admira a Iturbide Ujú. realmente realmente esté pensando en que viviríamos mejor como una monarquía en México cuando sería algo realmente descabellado, ¿no? A lo mejor, aunque la república no nos ha servido de mucho. Entonces, no sé. Pues es que no sé, o sea, esta idea, yo no entiendo. Yo he visitado varios países con monarcas, con reyes, Bueno, pero y por todos los ejemplo, que he visitado viven mejor que nosotros. sí, Y bueno, sabes algo muy interesante, el problema en la República Mexicana, que es el problema de la mayor parte de las repúblicas, es que el sistema de gobierno, la república, es completamente partidista. El jefe de Estado es lo mismo que el jefe de gobierno y pertenece a un partido. Entonces, a veces a los mexicanos, en la población en general, sobre todo la que no está tan educada, que lamentablemente es un buen porcentaje de nuestra población, no distinguen entre gobierno y políticos. La monarquía queda muy claro. Como dijo alguien de Suecia apenas ahora que tuvieron sus elecciones, sí, nos peleamos y todo lo que queremos entre los partidos y el primer ministro pertenece a un partido, pero fundamentalmente el rey está por encima y está fuera de la política, trasciende la política. pero los reyes, como se dice en Inglaterra, los reyes reinan y los políticos gobiernan. O sea, en ese Correcto. sentido te la creo, es una figura como simbólica que le da unidad a la gente, en fin, y aplicado así pues suena muy bonito, pero por ejemplo, en México resulta que el imperio azteca, aquí sí, imperio, pues era un imperio sangriento que se comían a los adversarios políticos en pozole. No es broma, es textual. Correcto, Entonces, parte yo sí. creo que está bien que hayamos avanzado, aunque sea una república imperfecta. Como ya se nos está acabando el tiempo, te preguntaría por último, ¿cuáles, o sea, concretamente, dime tres ideas importantes que podamos retomar de Iturbide para el presente? Que más allá de si podemos o no queremos reconstruir una monarquía en México, que me digas tres cosas muy puntuales que nos queden como herencia de Iturbide. Es el padre de la patria, eso es lo más importante. Fue un patriota. Yo le digo a tu público, lean el manifiesto de Agustín de Iturbide, léanlo, está muy bonito, lean su manifiesto, lean los 3 documentos donde él tuvo mano, lean el plan de Iguala, vean yo creo que lo que hay que recuperar es la visión de Estado y de nación que tiene Iturbide. Léanlo. A tu público le voy a decir, hay 4 documentos, el plan de Iguala, el Tratado de Córdoba, su manifiesto El manifiesto, sí. y su carta, su última carta al ejército trigarante cuando abdica. Léanlos. Ok. Les diría que leyeran el acta de independencia del Imperio Mexicano, pero es un párrafo muy breve. Pero lean, hay que recuperar el sentido de proyecto de Estado, proyecto de nación. Iturbide lo tenía muy claro. 1. 2. Hay que recuperar su patriotismo y su amor por su pueblo. Recuperemos eso. Y 3, recuperemos como mexicanos la verdad de nuestra historia.
no politicemos nuestra historia porque vamos a caer en muchas mentiras. La verdad de nuestra historia. Iturbide nos muestra que aunque hizo algo que a ti no te gustó, ¿no? Tú, retórico, o sea, a ti que no te gusta la idea de una monarquía, sigue siendo el padre de la patria, sigue siendo el que sí logra la independencia. Y perdóname, sí voy a decir un cuarto. El hombre, Iturbide es el hombre que dijo, le preguntaron por qué escribía tantas cartas y decía, porque es preferible derramar tinta que sangre. Recuperemos el Iturbide que cree en el diálogo. Con tantas facciones opuestas y contrarias, con el diálogo podemos llegar a un acuerdo que sea un camino para el desarrollo socioeconómico de un pueblo. Yo creo que eso es lo que hay que recuperar de Iturbide, que es un momento en la historia de México donde, bendito Dios, no hay partidos políticos, hay un proyecto de nación. Y eso es algo muy, muy, muy importante, que a México hoy más que nunca le hace falta, porque vivimos en una república partidista, vivimos en una partidocracia, y eso es una tragedia y deshonra a los padres de la patria. Pues te agradezco mucho, estimado Alberto Alejandre, experto en Iturbide, egresado de maestría en políticas públicas de la Universidad de ¿Puedo decir Georgetown. algo rapidito? Estoy a unas cuadras del convento de la Visitación de Georgetown, donde está enterrada una de las hijas de Agustín de Iturbide, Margarita de Jesús Iturbide y Huarte, aquí cerquita, y también aquí en el cementerio de la Universidad de Georgetown está el padre José López, que fue presidente de Georgetown y en 1839 y también fue el capellán de Iturbide y su familia. Muchísimas gracias. Hasta A Washington. ti, Un Raúl. abrazo. Fuerte Gracias. abrazo. Muchísimas gracias, Raúl.